Siguiendo con esta interesante serie, postrados, humillados ante el soberano Dios. Y el título para esta mañana, el mensaje de esta mañana, se titula La barrera de la fe. Dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la fe. No la podemos comprar, no la podemos vender, ni tampoco dársela a nuestros amigos. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Y qué papel juega la fe en la vida cristiana? El diccionario define la fe como la creencia en, devoción a, o confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. También define la fe como la creencia en y devoción a Dios. La Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe y lo importante que es ella. Dios nos enseña en su palabra que es tan importante la fe que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios, porque dice que es imposible agradarlo. Lo dice Hebreos 11:6. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero, sin verlo realmente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, ¿de dónde proviene la fe? La fe no es algo que evocamos por nuestra cuenta, ni es algo de nacimiento. La fe realmente no requiere pruebas, demostraciones, muy difícil. Solamente la vida del que cree es la prueba. Esa fe se demuestra con hechos. Y esos hechos es que tu vida está cambiada. La conversión de un pecador es la mejor prueba indubitable de la fe en Cristo Jesús. Que Él cambia los corazones, que Él cambia la vida, Él cambia una nación inclusive. Él puede cambiar el mundo con su evangelio. Así que la fe no es algo que evocamos por nuestra cuenta. La fe no es algo que traemos de nacimiento. ¿De dónde proviene la fe entonces? Porque tampoco es el resultado de la diligencia en estudiar o buscar lo espiritual. En Efesios 2:8-9 deja claro que la fe es un don de Dios, no porque lo merecemos o porque lo hemos ganado o porque somos dignos de tenerlo. No es de nosotros mismos. La fe viene de Dios. ¿Y cómo la adquirimos? Por medio del conocimiento de la palabra. La fe viene por oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar, memorizar la palabra de Dios. Cuando tú estás leyendo la Biblia, la fe se enciende. No es de nosotros mismos, repito. La fe es exclusivamente propiedad divina. Viene de lo alto. La fe es sobrenatural. No se obtiene por nuestro poder, tampoco se obtiene por nuestro libre albedrío. Es la soberanía de Dios la que impera aquí. Simplemente la fe nos es dada por Dios, nos es dada junto con su gracia y con su misericordia, y según su santo plan y propósito. Y por eso Él recibe y debe recibir toda la gloria y todo el honor. En Hebreos 4 nos explica cómo funciona este reposo, que a los que nos invita el Señor. El reposo en la fe, Él quiere que descansemos en Él. Y los otros tres pasajes, aparte de Hebreos 4, nos enseñan los principios generales del mismo.
Dice en Hebreos 4, temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez dijo, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez le termina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no daría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hace unos días vi un video donde un avión supersónico hace una demostración del rompimiento de la barrera de sonido. Ahora entiendo por qué se llama supersónico, porque supera el sonido, la velocidad del sonido. Hace algunos años se hablaba de la barrera del sonido. Se referían a la imposibilidad del hombre de viajar más rápido que las ondas sonoras. Ahora, por el progreso científico, el hombre ha podido romper esta barrera y para ello fue necesario desarrollar una gran velocidad. Cuando vi este video, fue ayer me parece, fue ayer sí, vi ese video de una demostración de un avión supersónico. Me impresionó ver cuando cruza la barrera del sonido, hay un estruendo, hay un trueno tremendo, rompe esa barrera, penetra y deja como una estela, una nube atrás de la nave. Es impresionante. Me impresiona también el piloto, cómo es que se atreven a hacer algo así confiando en su máquina. La barrera del sonido, lo busqué en Google, es el aumento de la resistencia aerodinámica que se produce cuando un objeto se acerca a la velocidad del sonido, la cual es de 1234,8 km por hora a 20 grados centígrados.
Se dice que un objeto ha roto la barrera del sonido cuando supera esta velocidad. Así, hay una barrera que el cristiano debe romper. Esta es la barrera de la fe. Pero lo sobresaliente de esta comparación es que para romper la barrera de la fe no se necesita tanto esfuerzo ni tanta gran velocidad o hacer un gran esfuerzo, sino todo lo contrario, detenerse, estarse quietos. No debe haber movimiento alguno, no en nosotros mismos, solamente confiar en el Señor y seguir confiando en Él, y traspasaremos esa barrera que nos impedía ver del otro lado. Lo que se llama sobrenatural está más allá de nuestra capacidad mental y física. Esta es una experiencia maravillosa que el cristiano puede alcanzar, pero es necesario saber primero que en Cristo el creyente tiene una posición maravillosa e inalterable. Por ejemplo, para el creyente no hay condenación. Romanos 8:1. El creyente es una nueva creación porque pasó de la muerte a la vida, del pecado a la santidad. Según Corintios 5:17, ¿usted lo recuerda? Lo dice. Es hueso de sus huesos, es carne de su carne, como dice Efesios 5:30. Esto significa que somos participantes de su naturaleza divina y por lo tanto tenemos vida eterna. Compartimos la justicia perfecta de Cristo, su destino, su calidad de heredero, su calidad de hijo, su elección, su sacerdocio, etc. Tenemos una posición perfecta en Cristo. En segundo lugar, que Dios en Cristo nos proveyó de experiencias en este mundo. Pero muchas veces estamos tan ocupados buscando la felicidad o tratando de encontrar algo que nos dé satisfacción que ignoramos las grandes cosas que tenemos posicionalmente en Cristo y que podemos experimentar diariamente en este mundo. Tenemos un lugar de paz perfecta, de gozo y de felicidad eterna, de poder, de estabilidad, etc. No importa qué llegue a pasar, qué dificultades o circunstancias vengan, qué tan grande sea la adversidad o los problemas de la vida, tú y yo podemos experimentar la paz que ya tenemos en Dios. Romanos 5:1 lo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Filipenses 4:6 y 7 también lo pueden leer y van a encontrar esta prueba indubitable que da testimonio la voz de Dios, su palabra, la Biblia. Algunas veces las Sagradas Escrituras hablan de la paz, refiriéndose a ella como un sábado, sabato, un reposo. No se refiere al séptimo día que conocemos, tampoco se refiere al año sabático, sino se refiere a un sábado diario, descanso diario, no solamente un día, lo cual significa un lugar de descanso, bendición y poder. En medio de las grandes adversidades de la vida tenemos nuestro sabato, tenemos nuestro sábado. No es un día, es una posición espiritual por fe. Aunque esto nos parezca imposible, aunque nos rodee la tribulación, podemos tener en nuestro interior paz perfecta. Ahora, tenemos este ejemplo y los invito a abrir sus Biblias en Éxodo 17 y leer el 1 al 7, que lo vamos a ir viendo.
En este pasaje se describe una crisis en la vida de los hijos de Israel. Ellos habían sido liberados de la esclavitud en Egipto por medio de la sangre del Cordero de la Pascua. Por la maravillosa gracia de Dios, ellos pasaron el Mar Rojo pisando sobre tierra seca y ahora se enfrentan con la pregunta vital que tarde o temprano viene a todo creyente. Si habiendo estado alejado de Dios por mis pecados, estando viviendo en tinieblas, sin capacidad para librarme a mí mismo de esa situación, confié en Cristo y Él me salvó, haciendo de mí una nueva criatura y dándome vida eterna. Ahora que soy salvo, ¿podré seguir confiando en Cristo? ¿Podré confiar en Él durante los problemas y adversidades que tendré que enfrentar en mi vida diaria? Un pastor escucha a muchos creyentes que le comparten sus problemas y él no podrá ser eficiente y útil para Dios si no tiene una respuesta a dichos problemas. Ahora, ¿dónde está la fuente de esas respuestas? Pues el pastor tiene que conocer bien la palabra, tiene que entender dónde está cada respuesta a las preguntas que la gente hace. La gente está afligida, la gente quiere consuelo, la gente quiere algo que le dé paz. Y el pastor o el creyente en general tiene que conocer la palabra y ubicar el versículo, la clave, el pasaje, para darle el consejo de Dios a través de la Escritura a tal persona. Hay pastores pues que han abandonado el ministerio porque no han podido soportar la carga de tantos problemas que son colocados sobre sus hombros, porque no conocen la respuesta en las Escrituras de tales preguntas y de tales dificultades. La gente viene al pastor, la gente viene al cristiano, al creyente en general, para confiarle en sus problemas. Y él debe tomar en serio aquel problema. Y aunque a él le parezca trivial, debe recordar que para aquella persona no lo es. Los creyentes no esperan una respuesta vaga, quieren un sí o un no. El siervo de Dios sabe que siempre hay una respuesta para cada problema. Pero en ocasiones es necesario orar y esperar. Es decir, que el pastor, que el cristiano maduro debe vivir una vida de reposo en la fe. Nadie puede dar lo que no tiene. Cada creyente también tiene sus propios problemas, pero el pastor debe cargar con los suyos propios y con los de la congregación también. Y no puede hacer esto sin vivir una vida de reposo en la fe. Cuando tú te atoras en dar un consejo, pregúntate, ¿estoy bien en mi relación con Dios? Porque de Dios viene la sabiduría, de Dios viene la respuesta. ¿Y cuál es el medio de gracia que Dios nos da para verla? En su palabra, la Biblia. La solución a todo problema siempre es el Señor Jesucristo. Si Él pudo resolver el problema más grande que tú y yo teníamos, o sea, el de la salvación de nuestras almas, sin duda Él puede resolver cualquier problema. Cristo pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y al recibirlo, entramos en una relación eterna con Él. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tú sabes de esta relación eterna, pero ¿comprendes tu relación temporal con Él? Es muy importante entenderla.
En esta vida Dios tiene preparadas experiencias diarias solo para ti, y si en cada experiencia tú dependes de Cristo, no solamente lo honrarás, sino que serás extraordinariamente bendecido. Dios tiene un propósito al permitirte vivir en este mundo. Él quiere que tú lo glorifiques y que cumplas con tu responsabilidad. Para eso vivimos, para la gloria de Dios. Sin embargo, tendremos problemas exactamente como los israelitas los tuvieron en pleno desierto. Y el desierto representa el mundo. Cruzar el Mar Rojo representa la sangre de Jesucristo. Así que encontramos al pueblo de Israel en Éxodo 17 ante un problema tremendo. Aunque la liberación de la esclavitud en Egipto no había sido ningún problema para Dios, y eso debió de servir como antecedente para ellos, porque fue un hecho sobrenatural lo que vieron con aquellas plagas y con todo lo que tuvo que suceder para sacarlos de la esclavitud en Egipto. Dice en Éxodo 17:1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. El pueblo de Israel llegó a este lugar guiado por la mano de Dios, conforme al mandamiento de Dios, de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto nos muestra que en este mundo habrá problemas. En el cielo no hay problemas. Allí viviremos en su presencia para siempre. Pero Dios no nos ha prometido que no tendremos problemas en este mundo. Lo que sí nos ha prometido es estar con nosotros en medio de los problemas. Juan 16:33 dice, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Hebreos 13:5-6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, también nos dejó una guía para saber cómo tratar con cada problema que se presente. No podremos vivir una vida cristiana victoriosa hasta que dejemos de confiar en nosotros mismos y nuestra fortaleza sea solo del Señor. Según de Corintios 12:9-10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Después de que Dios sacó a Israel de Egipto, pasaron el Mar Rojo con paredes de agua a sus lados y sus pies sobre tierra seca, los condujo a Refidim. Allí los hizo enfrentarse a una crisis tan tremenda, tan oscura y tan sin esperanza que no había solución humana posible. Eran aproximadamente 2 millones de personas y no había ni una sola gota de agua, solo arena seca y caliente.
¿Se han de imaginar ustedes qué pasaba por la cabeza del líder de ellos, su libertador, Moisés? ¿Qué pasaba por su cabeza? Dice Romanos 8:32, algo como, si quieres confiar en mí, ¿no? Está diciendo el Señor, ¿quieres confiar en mí? Bueno, dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Repito la cita, 8:32 de Romanos. Para entrar en esta vida de descanso, para reposar en esa fe y romper esa barrera de que la incredulidad nos la impuso, es necesario aprender y a cultivar la fe. La fe nace en el momento de volver a nacer. Para tener fe necesitamos la palabra. La fe viene por oír la palabra de Dios. Y cuando confiamos en sus promesas, somos cada vez más establecidos en la vida cristiana. La fe nace, repito, en el momento de volver a nacer y crece y se fortalece a través de la palabra de Dios. E insisto, Dios nos dejó miles de promesas escritas en su palabra, en su Biblia, para que nosotros depositáramos en ellas nuestra fe. Y repito otra vez, una vez más, y cuando confiamos en sus promesas, somos cada vez más y más establecidos en la vida cristiana. En Éxodo 17:2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Aquí tenemos una situación desesperante y ellos, en lugar de confiar en el Señor, están tratando de hacer algo. Si ellos hubieran tenido calma y fe, hubieran recibido paz, hubieran recibido poder y provisión de Dios, pero en lugar de esto, el pueblo riñó, el pueblo altercó con Moisés, como si Moisés fuera el responsable de haberlo sacado de ahí. Desde el punto de vista humano, sí era el responsable, pero él era solamente un siervo de Dios, que por amor y misericordia al pueblo de Israel, estaba cumpliendo la voluntad de Dios, pero él estaba pagando un precio. La gente lo odiaba, porque estaban desesperados, porque no había agua. Y en lugar de clamar a Dios y pedirle a Él su provisión, están contra el hombre. Moisés llamó a aquel lugar Meriba. Meriba significa rencilla, regaño, crítica. Aquí tenemos una lección acerca de que ser líder tiene un precio, el cual es sufrir. Antes, cuando todo había salido bien, Moisés nunca fue felicitado por haber liberado del pueblo de Egipto, estando en esclavitud. No, pero ahora que está pasando una prueba, es cuando lo culpan de la crisis. El hombre, por naturaleza, critica, se justifica y siempre busca a quien echarle la culpa de sus errores. Necesita tener un chivo expiatorio, y en esta ocasión lo es Moisés, el cual comenzaba a sufrir sobre sí mismo la presión de ser líder y la sufriría toda su vida. Sin embargo, Moisés era consciente de que la actitud que el pueblo tomaba contra él realmente era un pecado contra Dios. Por eso dijo él, ¿por qué tentáis a Jehová? En Éxodo 17:3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? La falta de agua fue tan grave que la situación era de vida o muerte. Los israelitas estaban sufriendo mucho.
Pero su reacción en esta circunstancia fue sin control, tanto que su queja equivalía a tentar a Dios. Cuando Dios permite que lleguen a la crisis, nunca es con el propósito de producir quejas, sino que sus hijos mezclen las promesas de Dios con fe y así entren en el lugar de reposo, entren en el descanso del Señor. Cuando llega la crisis, las presiones y nos quejamos en lugar de confiar, estamos mostrando nuestra incredulidad y nuestro fracaso. Esta actitud hacia Moisés fue una total desconfianza en el cuidado de Dios, fue ignorar su bondad, fue incredulidad en su providencia y misericordia. Y luego dice más adelante en Éxodo 17:4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Este versículo nos muestra cuál debe ser la actitud de un hombre de Dios. Moisés se dirigió a Dios y no argumentó con él, no trató de justificarse, él supo creer en medio de la crisis. Los demás podían quejarse, criticar, gritar, pero ninguno tuvo la quietud suficiente y constante para confiar en el Señor, momento por momento. Moisés vivía lo que predicaba. Dice Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Igual que David en 1 Samuel 17:47, que dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Moisés expresa su deseo de saber qué era lo mejor que se podía hacer en las circunstancias que ellos se encontraban. En Mateo 5:44 el Señor Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en Romanos 12:21 dice el apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En Éxodo 17:5 dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Los ancianos debían ponerse al frente del pueblo, y esto nos enseña que ser líder implica cargar con las responsabilidades. Y en el 17:6 de Éxodo también dice, he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios mandó a Moisés con una vara, la vara del juicio. Este acto escondía una promesa del Señor. Este hecho de la historia es una ilustración de cómo Cristo, la roca, fue golpeado por nosotros en la cruz. 1 Corintios 10:4. De la misma manera que Moisés golpeó la roca, Dios golpeó a su Hijo en la cruz, y así como de la roca brotó agua, el resultado de la muerte de Cristo son aguas de salvación gratuitas para todos. Apocalipsis 22:17. Ahora, esta agua la ofreció Cristo a la mujer samaritana en Juan 4:14, y a todo el mundo en Juan 7:37 al 39. Y este fue uno de los grandes milagros hechos por Dios a través de Moisés. Y luego viene la parte final. En Éxodo 17:7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Masá igual a tentación, Meriba igual a contienda, rencilla, la misma palabra que se traduce como provocación. Y finalmente cierro aquí con Hebreos 3:8, que dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No te endurezcas, no te endurezcas.
No cierres tu corazón, date la oportunidad de oír, y al oír vendrá la fe, y la fe te llevará a obtener todo lo que el Señor te ofrece. Y el asunto de la vida eterna se arreglará cuando le pidas a Cristo entrar a tu vida, y el asunto de tu vida temporal será una vida abundante conforme a sus promesas. Dios, gracias por tu palabra, que la apliquemos en nuestra vida, que vayamos a leerla, que leamos tu Evangelio para conocerte, que leamos las cartas de Pablo para profundizar, que tú nos enseñes, que tú nos guíes a través de este manual de procedimientos que es la Escritura. Padre, perdona nuestro pecado, perdona nuestra incredulidad y guíanos por amor de tu nombre. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.